3, 2, 1. Hola, bienvenidos a este podcast. Yo soy Silvana Ávila. Hoy es martes 29 de octubre de 2019 y el tema de este podcast es legado, pero no sé si toda la gente entiende, no sé si todas las personas entienden el legado de la misma manera que yo. Entonces, bueno, les quiero compartir un poco mi perspectiva acerca del legado porque recibo constantemente mensajes de gente muy joven que se siente perdida o que no sabe a qué dedicar su vida o no encuentra su pasión y bueno, normalmente siempre les digo que es importante hacer cosas y experimentar y no quedarse en la mente porque creo que es como un problema que detecto en la gente muy joven que tienen mucho miedo a ser juzgados o al impacto al impacto de que lo que hacen no sea sustancioso. Y bueno, eso puede ser como todo un tema para otro podcast, porque sí creo que el tema de los likes, el tema de las redes, está impactando de forma muy poco positiva a la gente más joven porque se preguntan si reciben pocos likes o pocos comentarios en algo que hagan, significa que no es bueno. Entonces, pero bueno, esto es creo un tema de otro podcast. Volviendo al tema del legado, yo siempre les digo que hagan y creo que quizás se me ha estado escapando un poco hablarles o transmitirles mi idea de por qué es importante hacer y por qué pensar en crear más que como por una pasión, ¿no? Creo que en años anteriores todos estábamos, y bueno, creo que en años anteriores todos estábamos movidos por el tema de la pasión creativa. Y el mundo está cambiando y va a seguir cambiando. Y creo que cada vez más, a lo mejor es por la edad, por la persona en la que me estoy convirtiendo, por hacerme mayor, pero cada vez más pienso en el tema de el legado como este regalo que cada persona hace a su entorno familiar, primero creo, a su círculo más próximo y luego a nivel global, ¿no? ¿Y por qué digo que es un regalo y por qué digo que es primero a nivel familiar? Bueno, porque siempre pienso que cuando uno ya tiene la vida, nace con un montón de circunstancias a favor y en contra, y todos tenemos eso, no importa en qué tan bendecido o bendecida sientas, consideres que estás. Creo que todos nacemos con retos y con posibilidades y con aperturas y también sí, con retos que hacen parecer que hay cosas que son imposibles. Y al mismo tiempo, unirnos o sea, ser conscientes de que juegas un papel en una familia y que tu papel muchas veces, bueno, siempre pienso en esto, ¿no? Va más allá de ti mismo. Creo que puede ser una llave para comprometernos de forma individual con nuestro progreso individual y luego familiar y luego colectivo. ¿Por qué digo esto? Di un taller de diario y manifestación lunar hace el fin de semana pasado y les contaba que yo tengo, aunque en mi árbol genealógico mis dos tatarabuelos eran españoles, realmente mi familia no tiene, o sea, no es una familia adinerada, ni acomodada, ni con terrenos, ni con empresas, ni con nada. Es una familia súper normal que de la nada hizo todo, gente que vino de ranchos y así, ¿no? O sea, gente normal, gente del campo, de hecho, ¿no? Y les contaba que una de mis tatarabuelas, mi bisabuela, porque mi tatarabuelo, que era español, era su padre y tenía una madre indígena, ella se fue, ella sufrió la pérdida de su marido y porque lo mataron, y cuando lo mataron, eh,
vivían en el campo, ¿no? Vivían en la zona montañosa entre Veracruz y Puebla. Y lo que pasó fue que evidentemente mi bisabuela temía por sus hijas, por sus nietos, por ella misma, ¿no? Porque, pues, aún por desgracia, es una constante en México que las mujeres solas en el campo están en peligro muchas veces, como en el tema de si tienen un poco ella tenía terrenos, ¿no? Como ejidales y bueno, el caso es que la historia familiar cuenta que ella tenía miedo de que evidentemente le quitaran los terrenos, sus familiares o sus primos o gente, ¿no? Del pueblo, o, pues todo esto a lo que se arriesga una mujer en México que tiene una vida en el campo, que no sabe leer. Mi bisabuela no sabía leer, no sabía escribir. Entonces, bueno, el caso es que lo mejor que atinó a hacer era venirse a México y así se vino con sus nueras, sus nietos, y vivían en una vecindad y como una historia así súper dramática, ¿no? Imaginen como estas películas del cine de oro mexicano, de nosotros los pobres, o no sé, whatever. Esa imagen, esa era mi bisabuela con un montón de nietos y sus nueras y bueno, mi bisabuela lavaba ajeno, ¿no? Y yo les decía esto en el taller y les decía que esta historia familiar para mí representaba un compromiso, porque más que más que por el tema de el drama, ¿no? Como, ay, mi tatarabuela se, se destruyó las manos lavando ropa ajena, ¿no? Más que eso me da igual, no me causa conflicto. Más que eso, lo que me impacta de esta historia es la decisión de una mujer de abandonar todo lo que conoce y todo lo que en lo que ha vivido para abrir la experiencia, para romper con su experiencia natural y entrar a un nuevo, a un entorno totalmente nuevo, totalmente diferente, totalmente alejado del campo, en el que evidentemente ya no tenía nada que ver con sembrar la tierra ni con tener vacas y bueno, vivir en una situación muy precaria con mucha responsabilidad de niños, de nueras, de pues muchas mujeres solas, ¿no? Que tuvieron que trabajar para sostener a sus hijos. Y justo les decía que yo sentía como esta responsabilidad, no por hacer, no por tener que ser más que ellas, porque para nada siento que para nada me siento más que ellas, me siento como ellas. A menudo, por cómo es mi vida y por lo que hago, que es esto, grabar podcast, escribir, hacer dibujos, es un terreno totalmente, trabajar con el Internet, ¿no? Como yo le digo, es un terreno totalmente nuevo, insospechado, ¿no? A la fecha yo creo que mis padres no tienen mucha idea de lo que hago para sobrevivir en la vida, pero a menudo me siento como mi bisabuela, como explorando, como incluso pensé mucho en ella mientras estaba en Marruecos, yo sola, viajando sola, como, sí, como las cosas que han hecho otras mujeres de mi familia, que tienen que ser, que significa romper con la comodidad para avanzar. Y, y bueno, realmente creo que es lo que ha motivado que muchas veces ante el miedo o la duda de mí misma, como de hacer cosas o de inventar, eh, no sé, ahora estoy tratando de escribir más
de compartir más en mi blog, ¿no? Escribiendo más entradas. O sea, ante mi propio miedo y mi propia duda de mí misma, de si lo que estoy haciendo es valioso o no, de si es importante o no compartir X o Y, o de si tiene sentido lo que hago, que son preocupaciones que siempre he tenido. Siempre pienso en mi bisabuela y pienso en su legado. Y cuando digo legado, pienso en, en cómo a veces las acciones que hacemos creemos que tienen que tener un impacto inmediato, ¿no? Y bueno, volviendo a lo que hablaba previamente de las generaciones más jóvenes, que siento que luego les da demasiado miedo poner una foto o escribir algo o empezar un blog o empezar a dibujar o publicar sus dibujos. Yo siempre que siento esa duda, siempre pienso, güey, mi bisabuela tenía seguro 24 y tres nueras y 40 nietos. Bueno, no, seguro no tenía 24, seguro tenía 30, quizás tenía, no sé ni qué edad, qué tonta soy, debía haber investigado, perdónenme. Pero bueno, el caso es que mi abuela seguro a mi edad ya tenía 12 hijos y tres nueras y 40 nietos, ¿no? Porque es una familia muy grande. Y seguro ella nunca tuvo miedo porque tenía hambre, hambre literal, hambre de comer y hambre de romper la cadena de pobreza, y seguro quería dar un futuro mejor a sus hijos. Y yo, que no tengo a nadie bajo mi responsabilidad en este punto más que yo misma, siempre pienso, tengo que ser valiente. O sea, esto es nada. Esto no es nada comparado con mujeres que viven en los ranchos, que están solas. O sea, no sé, siempre pienso, siempre también por mi experiencia de haber vivido en San Cristóbal y saber cómo es la vida de las mujeres eh, indígenas que no tienen las ventajas que yo, siempre me da mucha perspectiva a la hora de tomar decisiones de cosas que quiero hacer. Y, y bueno, el caso es que lo que les quiero compartir es esta idea de cada persona es de por sí un milagro a la supervivencia, porque miles de cosas obraron. Por ejemplo, eso les decía en el taller. Yo, si mi bisabuela no hubiera venido a México, yo no estaría aquí, porque mis padres nunca se habrían conocido. Entonces, las decisiones que tomamos, a veces, aunque parezcan dolorosas, dramáticas, que no van a ningún lado, que son riesgosas, sobre todo las decisiones riesgosas, en realidad quizá nos pueden hacer sufrir mucho tiempo, porque evidentemente la vida de mi bisabuela no fue fácil, creo que nunca, pero, pero el riesgo, y quizá no se refleja en ti, pero el riesgo se refleja en las siguientes generaciones. Tomar un riesgo personal impacta quizá no solo a ti, sino a lo que viene detrás de ti. Y en este punto digo, porque yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina que no vive en México, vive en Francia. Hola, Leonora, si me estás escuchando y eres grande ahora. Em, el caso es que siempre pienso que lo que hacemos impacta no solo a nuestros hijos del futuro, o nuestros sobrinos del futuro, o nuestros tataranietos, ¿no? Entonces creo que es el momento de cambiar el foco de la intención de lo que hacemos, no por nosotros, sino por todo lo que viene detrás de nosotros. Entonces, yo un poco eso me ha liberado del miedo a la hora de hacer cosas y crear cosas y trabajar con esta cosa que es el internet, que no es tangible, porque creo 100% que
eventualmente lo que hago va a impactar a alguien. Y bueno, no importa en qué manera, ¿no? Digo, pienso siempre que mi bisabuela seguro nunca se imaginó, nunca pensó eh, esto de mí, ni siquiera creo que se hubiera imaginado, porque ella murió cuando yo tenía 13, más o menos. Ni siquiera creo que se hubiera imaginado que y que un libro tendría mi nombre escrito o cosas así, ¿saben? O sea, ella ni siquiera, o sea, apenas sabía leer, apenas sabía hacer cuentas, era una mujer de campo eh, y, y bueno, siempre pienso en ella porque digo, la conocí, la tengo muy presente y, y en todos los demás, todos mis ancestros que evidentemente no conocí, evidentemente tuvieron vidas muy complejas, como les digo, en realidad siempre estoy agradecida de que su fe y su vida triste o afortunada o dramática o dolorosa, porque hubo de todo, ¿no? Equivocada o luminosa, oscura o luminosa, siempre creo que en toda la gente antes que yo, ¿no? Incluso mis padres mismos, siempre pienso que todos sus errores, todos sus dramas, sus faltas, sí, su belleza y su fealdad, ¿no? Porque todas las familias tienen eso, me trajeron aquí. Y, y bueno, estoy muy agradecida por tener la vida y por estar viva en este tiempo y porque ellos no se dejaron morir y continuaron a pesar de todas las circunstancias horribles y dramáticas y continuaron y me trajeron a este tiempo y en este tiempo yo estoy viva y estoy creando y compartiendo y transmitiendo y viviendo un poco, continuando con el legado de ellos a través de mis historias, de mi experiencia, de lo que comparto aquí, de lo que comparto en mis clases. Eh, y bueno, me gustaría que este podcast sea una oportunidad para que también ustedes reflexionen sobre todo el sacrificio que ha significado que estén escuchándome, que tengan un teléfono, que tengan una computadora o que tengan lo que tengan para escucharme y que se pregunten qué están haciendo, qué van a legar, porque yo tengo esta idea siempre, qué van a dejar detrás que sea inspirador o hermoso o que sea una gran historia, no solo para, o sea, sí, para sus sobrinos, ¿no? Bueno, yo pienso en mi sobrina a menudo, para sus hijos, para sus sobrinos, para sus nietos, o el mundo entero, ¿no? Porque el Internet ya nos permite dejar un legado mucho más allá de nuestras familias, de nuestro círculo inmediato, de nuestros amigos. Y en este punto que la humanidad está viviendo como unas cosas súper locas y van a venir más cosas locas, creo que es importante, creo que es importante recordar eh, lo bueno y que todo lo bueno vive en el tiempo. Siempre lo bueno vive en el tiempo. Y que lo que menos debe darnos miedo es el tiempo, porque todo lo que es, lo que siempre digo, solo lo que es verdadero permanece. Y a menudo lo que es verdadero es,
muy simple como el amor, la fraternidad, la bondad, lo simple. No tiene que ser grandilocuente, ni grandes honores, ni nada. No tiene que ser nada, pero, o sea, nada en el sentido nada físico, nada material. No tiene que ser algo material, pero mientras sea un gran ejemplo, siempre pienso en eso, ¿no? Porque, como les digo, yo pienso en mi bisabuela y realmente ni la veía, ni hablábamos, ni era mi mejor amiga, ni nada, pero sé su historia y sé, y su ejemplo para mí es tan fuerte que me hace sentir agradecida, su sacrificio y su valentía. Y, y solo esa historia de valor y de arrojo que la trajo a la Ciudad de México me da a menudo como este respeto o esta sensación de legado o esta sensación de compromiso con lo que soy, con lo que, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y pues, fin. Espero que les dé que pensar y, y bueno, nos escuchamos la próxima.